Henry, arranca. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Pues bueno, empezando con este segundo ciclo, segunda semana de conferencias, quiero agradecer muchísimo realmente a todas las personas que han apoyado este proyecto, que consiste obviamente en un proyecto de una academia circular. Pues digamos que se ha empezado a generar este término en donde la academia somos todos y estamos empezando a generar espacios. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucha, Joan? Sí. Sí, Henry, dale, dale. Entonces les estaba diciendo, la idea es que empecemos este segundo ciclo de conferencias. Esta semana vamos a empezar con Carolina Pedraza, vendrá Pablo Restrepo, Mariana Carbone, Carolina de Colombia, Pablo Restrepo de Colombia también, Mariana Carbone de Italia, eh, Javier Montenegro, pintor chileno radicado en Italia. Y vamos a empezar digamos, vamos a empezar el viernes un ciclo de conferencias muy interesante, que es el que seguramente a mí personalmente es algo que pienso que es un tema que tenemos que tratar también acá muy profundamente, que lo tenemos que volver una especialización, que son los maquinistas de escena, que son los tramoyistas, digamos los que no tienen que ver directamente con el tema de ni iluminación ni sonido, sino de los tramoyistas. Tenemos una invitada francesa, Sara, y tenemos una maquinista que ha hecho una carrera muy importante en el tema del oficio del maquinista, que viene desde Nápoles. Ella se llama Marta y que ha hecho digamos, su carrera a través de la máquina, de la maquinaria escénica por teatros como Torino, San Carlo y la Scala de Milano, y ahorita está trabajando como maquinista en el ópera en Lille, en Francia. Entonces, creo que estamos generando un ciclo muy interesante de conferencias de intercambio de saberes en este prototipo de lo Henry, que se puede te está ser el cortando la futuro de la llamada, Henry. academia, y que en cualquier modo intenta demostrar, porque eso quiero ser claro, que el oficio. Henry, no sé, cópiame. Se te está cortando la comunicación. No me escuchan mucho. Hola. Buenas tardes. Recortado, maestro. Buenas tardes. Puedo hacer una pregunta. Facebook Live no lo están transmitiendo, ¿cierto? Y el chat no está activado. Sí, el Facebook Live sí se está activando. Ah, ¿lo van a transmitir ahorita? Ya se está transmitiendo. ¿Por Facebook también? Sí. Ah, ok. ¿Y el chat aquí en Zoom? También está activado. Ah, bueno, es que no lo encontraba. Bueno, muchas gracias. Sigo. Buenas tardes. Hola, a todos, Henry. compañeros. Gracias. Bueno, entonces les estaba diciendo que vamos a entrar en este momento a este ciclo, y la idea es en cualquier modo empezar a trabajar y a demostrar cuáles son los oficios, que son muchísimos, de la escena. Creo que hoy vamos a tener un aspecto muy importante dentro de la iluminación, y es la iluminación arquitectónica para el espectáculo, dentro de lo que yo he denominado la arquitectura para la escena, y lo que debe ser considerado un elemento también fundamental dentro del desarrollo de la iluminación. Para esto, entonces, yo creo que le voy a dejar el panel de una vez a Carolina, quien es la representante de Guccini en Colombia, que son los que en cualquier modo tienen una representación muy profesional en el tema de la iluminación arquitectónica para el espectáculo. Carolina, muchísimas gracias, realmente es un verdadero placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación y gracias por hacer parte de la academia, y es todo tuyo el panel. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, Henry. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, claro. Listo.
Bueno, muchas gracias, Henry. Gracias al diplomado. Como lo nombraba Henry, este ha sido como un esfuerzo, digamos, a partir de esta crisis en donde varios colegas se han ido vinculando y donde muchos de ellos han ido como aportando su grano de arena con su conocimiento. Yo me quise vincular con esta charla que es más que del oficio escénico como tal, tiene una impronta mucho más desde el detrás de escena o el antes de escena, sobre todo. Es como una iluminación enfocada a antes de que se genere, digamos, toda un espectáculo o una obra como tal, que algunos lo consideran como realmente como la primera luz, digamos, incluso de una obra teatral o de una puesta en escena, porque es toda, digamos, la luz que viene a ser como esa compañía, digamos, para que la persona llegue realmente a un espacio teatral y luego se sienta convocada en una sala. Voy a compartir mi pantalla. Les recomiendo que los micrófonos estén apagados porque tienden a veces como a interrumpirse, digamos, la charla. Yo normalmente tiendo a hablar mucho más en pie y a mover bastante mis manos y hablar en Zoom es bastante limitado en ese sentido, entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacerme explicar en general, digamos, en todos los aspectos. Primero voy a hacer una introducción como con algunos trabajos que ha desarrollado Igutzini a nivel mundial y luego sí entro puntualmente a mostrar un trabajo en el que participamos. Así como una introducción pequeña. Igutzini ustedes lo encuentran fácilmente en la página igutzini.com. Es una página en general bastante intuitiva y bastante asequible, en donde ustedes pueden encontrar también, digamos, los proyectos en los que se ha participado alrededor en general, digamos, del mundo. Y en los proyectos ustedes pueden elegir, digamos, como la tipología, digamos, de proyectos en donde quieren ver referentes, ¿no? En este caso, digamos, hay muchísimos proyectos a nivel cultural, digamos, de los que ustedes pueden tomar referentes en general como para sus espacios teatrales o culturales. Se ve la... Listo. Esta es una introducción pequeña. Igutzini es una empresa que está ubicada en Recanati, en Italia, que en este momento pues está sometida, digamos, a toda la crisis también del coronavirus. La suerte que tenemos es que Recanati es una ciudad bastante pequeñita que está mucho más abajo, digamos, de Bolonia, y en este caso, digamos, el coronavirus no llegó a afectar muchísimo la ciudad. Entonces, se está retomando el trabajo poco a poco. Igutzini tiene un trabajo ya desde hace más de 60 años enfocado en iluminación arquitectónica profesional y digamos que uno de los ámbitos en los que trabaja es principalmente el cultural, no solamente digamos en salas de teatro o espacios musicales o centros culturales en general, sino también por ejemplo museográficos, también realiza otro tipo de proyectos que son mucho más comerciales, hoteleros e incluso trabaja con infraestructura pública y arquitectónica en general para la parte de la ciudad. Yo me voy a enfocar puntualmente en esta charla en la iluminación arquitectónica y puntualmente de centros culturales que tienen un vínculo, digamos, con lo escénico. Voy a iniciar con este trabajo, que es el Centro Cultural o la Fundación Stavros Niarchos de Grecia. Este es un trabajo de Renzo Piano, que Renzo Piano es un arquitecto que ha trabajado bastante con Igutzini desde el desarrollo incluso de luminarias como de la conceptualización como tal de sus proyectos. Este trabajo de Renzo Piano tiene la particularidad que es un edificio que, digamos, está completamente inclinado y que pretendía ser un espacio que se vinculara de alguna forma con el espacio público. Entonces, esta imagen la muestro es porque este proyecto en especial hace una transición entre lo público y lo privado y hace que la gente, digamos, pueda como venir caminando por los senderos o por este camino, digamos, peatonal que tiene además como este lago, y luego se ingresar a cada uno de los espacios culturales de esta fundación.
y la iluminación se trabajó tanto en el espacio interior como en el espacio exterior para hacer como esta transición, digamos, a la entrada. Este fue un proyecto luminotécnico especialmente de Arup y varias de las luminarias que se encuentran en este proyecto fueron desarrolladas por Renzo Piano. Este es el auditorio principal, en el cual, digamos, se ve evidentemente cuál es el escenario que está dedicado principalmente para ópera y para ballet. Tiene, digamos, como la parte del foso, digamos, de los músicos, pero de este proyecto principalmente, digamos, lo que quiero destacar es que se mimetiza completamente la iluminación arquitectónica en la arquitectura. Es decir, desde el principio del proyecto se concibió la iluminación de este auditorio, no fue, digamos, una cosa completamente separada en donde se pusieron primero los techos y luego se vincularon las luminarias, sino que cada uno de los efectos que ustedes observan en esta imagen están, digamos, vinculados al proyecto desde el principio. Entonces, por eso van a observar, sobre todo, digamos, en la parte, digamos, como del auditorio, mucha iluminación indirecta, ¿no? Iluminación que va dirigida, por ejemplo, hacia las paredes, o en el caso, digamos, de estas balustradas, es una iluminación que simplemente sirve de señalización. Si se dan cuenta, en el techo no se percibe como tal ninguna luminaria ni circular ni de ningún tipo que esté intentando iluminar la parte baja del auditorio. Casi toda la iluminación está, digamos, desde una parte mucho más hacia atrás, en donde no se choca completamente con el techo. Esta es otra visual del mismo proyecto, en donde en el centro se genera, digamos, como una especie de grieta arquitectónica en donde se va a poner toda la iluminación que es mucho más escénica o mucho más, digamos, técnica hacia el espacio teatral. Si se dan cuenta, también hay otras luminarias que son más escénicas desde la parte, digamos, de los balcones. Pero la parte arquitectónica está incrustada en el contorno como tal, digamos, de este gran domo, y es esta iluminación la que está generando los niveles en general de sala. Normalmente la iluminación arquitectónica lleva como distintas capas, ¿no? Una de las capas, por ejemplo, es la iluminación peatonal con la que yo ingreso, digamos, como tal a sentarme, digamos, a mi silla, pero yo también necesito una luz de ambiente cuando la obra, digamos, va a comenzar. Entonces, esta iluminación de ambiente normalmente lo que hace es como hacer una transición entre ese espacio de afuera y ese espacio de adentro para que el ojo como tal vaya adaptándose a los niveles de iluminación que normalmente son bastante bajos dentro de un espacio teatral. Y en esto me remito un poco a lo que pasa convencionalmente cuando nosotros ingresamos a un teatro, o es lo que pasa muchísimo en Colombia, cuando no hay esta transición, digamos, de iluminación. Uno ingresa con una luz de ambiente bastante alta, que puede ser a veces la luz del sol o a veces la luz de un pasillo que es bastante fuerte, y cuando ingresa a estos espacios teatrales normalmente los percibe oscuros. Y realmente la magia un poco de la iluminación arquitectónica es que vaya haciendo una transición entre estos espacios de la afuera y el espacio de adentro para que el ojo poco a poco vaya adaptándose visualmente a este espacio interior y pueda, digamos, visualmente, digamos, poder tener como una dilatación de pupila y poder leer los niveles del lugar en donde yo estoy entrando. Entonces, por eso se habla normalmente que esta es como la primera luz o la primera luz de sala, porque es la que va a ambientar realmente luego el inicio de un espectáculo. Y estas distintas capas son, por ejemplo, la iluminación del foyer o la iluminación, por ejemplo, del lobby, normalmente son bastante tenues, pero se consideran niveles normalmente de 100 a 50 lux, dependiendo de la cercanía a la puerta del teatro, de 100 a 50 lux de iluminancia en el piso, por ejemplo, son los niveles que normalmente se trabajan como transición para ingresar a estos espacios. Sin embargo, por ejemplo, como estos espacios son multiusos, normalmente se manejan niveles de iluminación que pueden ir hasta los 200 lux para que yo pueda tener una buena lectura, por ejemplo, del programa mientras se está acomodando como todo el espectáculo. La otra capa puede ser normalmente una iluminación indirecta que se ve bastante en este proyecto, que es como la parte del contorno o lateral, digamos, del escenario. Y esto es básicamente porque yo puedo ir apagando una capa tras otra para ir generando distintos ambientes en el espacio. Entonces aquí van a ver una luz indirecta sobre las paredes, también la luz de las balustradas que va a crear también una atmósfera.
la luz de los pasillos, digamos, peatonales, y la luz principal, que es la que se encuentra, digamos, en los techos. También hay una luz indirecta en esta parte, digamos, de la boca, que esto es más para marcar la arquitectura que realmente una iluminación funcional. En el caso de la iluminación arquitectónica, no solamente, digamos, la iluminación arquitectónica funciona desde los niveles que yo tengo que cumplir a nivel de seguridad humana, sino que también la iluminación arquitectónica tiene una función que es mucho más permitirme la textura también, por ejemplo, de las edificaciones, o permitirme, digamos, una lectura en general de la arquitectura como tal, ¿no? Y esto es principalmente una de las cosas que busca Renzo Piano, que busco, digamos, Arup en este proyecto. Nosotros vamos a encontrar muchísimas veces, por ejemplo, yo no sé si estén contextualizados y si no, digamos, pueden hacerme esa consulta, pero en Colombia tenemos una reglamentación para iluminación arquitectónica que se llama el RETILAB. El RETILAB es un reglamento de iluminación pública y privada que se aplica, digamos, para espacios públicos en general, o espacios donde haya una permanencia mayor de 50 personas, ¿no? En el caso, digamos, la luz indirecta puede ser dimerizable, sí. Ahorita voy con esa consulta del tema de control. El RETILAB como tal es una reglamentación que algunas veces puede contener o no necesariamente todas las veces contiene los niveles recomendados para los lugares en los que estamos. El RETILAB, por ejemplo, considera lugares de oficina, lugares de trabajo en general, hospitales, auditorios, tiene unas consideraciones generales con los niveles que nosotros deberíamos cumplir en un espacio, pero son niveles netamente funcionales. Sin embargo, en el caso de este tipo de auditorios, el RETILAB no habla demasiado y uno normalmente se remite a otra norma que es la IESNA. Pero, sin embargo, no es solamente un nivel de funcionalidad de luz que uno aplica acá, sino que uno aplica acá también otro tipo de iluminación que tiene que ver mucho más con lo estético o con la misma, digamos, con el relevar un poco la arquitectura de los lugares. Entonces, en la iluminación arquitectónica se manejan, digamos, esas dos miradas. Normalmente es mucho más abordada por los arquitectos que por los ingenieros. Normalmente los ingenieros van a ir a cumplir un nivel, mientras que los arquitectos normalmente sí pueden tener una consideración mucho más estética, digamos, de los espacios. Lo ideal es realmente equilibrar tanto lo funcional como lo estético. Esta es otra visual de este auditorio, en donde es mucho más claro, en donde no se toca el techo para generar una iluminación funcional. Uno podría tener miles de huequitos con luminarias desde arriba, por ejemplo, iluminando el auditorio, pero si se dan cuenta, los niveles del auditorio se están logrando solamente con esta media luna, digamos, que son luminarias orientables que están orientadas a esta zona principal, digamos, de la sala. Y la iluminación como tal de cada uno del auditorio como tal, de cada uno de los balcones, es básicamente iluminación indirecta, porque con la iluminación de rebote o esta luz, digamos, que llega desde los paneles, ya es suficiente para hacer un reconocimiento de cosas. También algunas pequeñas luminarias que se encuentran en el techo de estos arcos también van a aportar, digamos, frente a la lectura, por ejemplo, de un programa o frente a un texto general que yo necesite, digamos, leer, ¿no? Pero nosotros normalmente cuando ya tenemos una adaptación visual, digamos, de nuestro ojo en una sala de estas, perfectamente con 20 lux o con muy bajitos niveles de iluminación podemos tener una fácil lectura. Este domo como tal tiene a su vez, digamos, como una característica de iluminación mucho más ornamental o mucho más estética que tiene que ver con el cambio de colores. Entonces, este domo ustedes lo van a encontrar si se dieron cuenta en la pasada, por ejemplo, puede estar como simplemente con una iluminación de blanco cálido o puede tener, digamos, alguna aplicación de color, y esto va a tener que ver normalmente con la obra que se vaya a exponer. Estas son otras salas de esta misma fundación. Esta es una sala de ensayos de danza y si se dan cuenta, y me gusta, digamos, particularmente esta sala, es porque no necesariamente la luz tiene que estar incrustada en el techo. Si se dan cuenta, aquí son como pequeñas luminarias suspendidas que son bastante protagonistas del espacio. Son los que van a generar, digamos, unos niveles de uniformidad, que en este caso sí vamos a necesitar unos niveles funcionales de uniformidad, digamos, en el piso, normalmente para danza
o para lectura, por ejemplo, musical, nosotros vamos a necesitar normalmente 500 lux o de 300 a 500 lux por lo menos, digamos, para tener una buena lectura del espacio y con uniformidades bastante altas, normalmente de 0,5 de uniformidad. Si se dan cuenta, digamos que acá hay simplemente como una pequeña, digamos, insinuación del espacio lateral, pero casi siempre está, pero en este caso está concentrada la luz como tal en la parte del escenario. Este es otro espacio de la misma fundación, en este caso son luminarias que son de riel, son spot, y tienen, digamos, la versatilidad de ser orientadas y ser, digamos, como dirigidas como se desea. Normalmente cuando uno trabaja con una iluminación que es mucho más, digamos, de riel o mucho más versátil, es porque son espacios multimodales que pueden perfectamente funcionar para danza, para música, para un espectáculo, para lo que sea, ¿no? Y justamente la posibilidad del riel me va a permitir, digamos, sacar una u otra luminaria dependiendo de lo que yo esté, digamos, necesitando. Hay preguntas, bueno, me preguntaban con respecto a la iluminación indirecta, si es dimerizable. Uno puede perfectamente atenuar las luminarias, sean directas o sean indirectas. Depende sobre todo de la tecnología de iluminación que uno aplique, pero depende sobre todo ni siquiera de la tecnología, sino principalmente del driver, que antes se llamaba, antiguamente en el paradigma anterior se llamaba mucho más balasto. En este caso se llama driver, que es el que va a permitir a veces la atenuación por uno u otro sistema u otro protocolo de comunicación o de control, ¿no? Existen varios protocolos de atenuación. Por ejemplo, cuando uno trabaja a veces iluminación indirecta, significa que está trabajando con luminarias que son mucho más lineales, que normalmente son trabajadas con tensión constante y pueden tener, digamos, una atenuación con PWM, digamos, o un ancho de pulso que va a prenderse y apagarse y va a permitirme, digamos, esa atenuación. Cuando son luminarias puntuales, como en este caso, normalmente están atenuadas con DALI o con un protocolo de comunicación que es 1:10. Entonces, normalmente en un proyecto teatral van a estar involucrados o pueden estar involucrados distintos protocolos, pero lo ideal es que todos se conjuguen en uno solo que permita, digamos, como poder leer cada uno de estos protocolos distintos. Bueno, hay otra pregunta, ¿cómo se llama este teatro y dónde está ubicado? Este teatro está ubicado en Grecia, en Atenas. El nombre como tal es Stavros Niarchos Foundation. Se encuentra muy fácilmente en internet y ustedes van a encontrar mucho más fotografías o desde la página de Guzzini pueden como tal, digamos, entrar a visualizar otras imágenes de este proyecto. ¿Y cuáles son las luminarias del centro? Perdón, ingreso acá. Las luminarias como tal de este espacio de acá se llaman reflex. Voy a ingresar un momento a la página web de Guzzini. En la página web de Guzzini ustedes van a encontrar productos tanto interior como exterior. En el caso de los productos interiores, estas son luminarias que se llaman downlights o también luminarias de incrustar, digamos, porque son desde la parte del techo hacia arriba. Y para el caso específico de este proyecto se utilizaron luminarias reflex, que son unas luminarias que tienen un flujo luminoso bastante alto y tienen distintos ángulos de apertura y por lo tanto, distintos flujos luminosos y permiten, digamos, llegar hasta donde yo estoy deseando. Cuando yo utilizo una luminaria orientable, pues me va a permitir, obviamente, digamos, como en este caso, son luminarias que pueden estar dirigidas desde esa U hasta el centro del escenario. Entonces, dentro de esta gama de luminarias se pueden encontrar, no sé si lo logran ver acá, pero logran ver, digamos, que hay distintas ópticas, ¿no? Hay luminarias, digamos, que tienen un ángulo mucho más cerrado, de 20 grados, 19 o de 30 grados. O pueden, digamos, tener luminarias con ángulos de apertura más grandes. Esperen, logro encontrar una 24, 18. Bueno, en esta gama, por ejemplo, no tenemos más de 32, pero a veces yo puedo tener luminarias con ángulos de apertura más grandes. Sin embargo, en este caso, como se trata de un auditorio que es bastante alto, entre más cerrado sea este ángulo de apertura, digamos, voy a llegar como mucho más lejos.
como tal. Regreso a la... Si es que la temperatura de color es variable. La temperatura de color como tal, en este caso no es variable, sino es el color como tal. Esperen, comparto de nuevo la pantalla. Hay dos términos que a veces se tienden a confundir y es el cambio de temperatura de color y el cambio de color. Cuando yo hablo de cambio de temperatura de color, estoy hablando de una transición entre grados Kelvin, que puede ser de 1800 o 2400 Kelvin hasta 5000 Kelvin o 6000 Kelvin, que es una temperatura de color que es más fría. Entonces puedo hacer una transición, que hay luminarias de hecho actualmente que se llaman tunable white, que permiten hacer una transición entre un blanco que es bastante cálido y un blanco que es frío, o una sensación muy parecida a la que teníamos nosotros cuando se atenúa, digamos, una luminaria incandescente, que puede cambiar de un tono cálido a uno mucho más anaranjado, que sería una temperatura, digamos, de 2700 a 1800. Hay luminarias que permiten hacer esa transición de temperatura de color, y básicamente son luminarias que tienen distintos arreglos o arrays de chip de LED que permiten hacer el cambio de temperatura de color entre uno y otro. Tenemos que tener claro que el LED, a diferencia de la luminaria, de la fuente de luz incandescente, no va a cambiar de temperatura de color en sí mismo, sino que tiene que hacerse un arreglo de varios chips de LED para que pueda hacer una transición de su temperatura de color, porque el LED, así como el fluorescente, digamos, no cambia la temperatura de color, solamente el incandescente lo puede hacer. Y otra cosa es el cambio de color, que en el caso, digamos, del LED, como el LED surge principalmente del invento o la creación del LED azul, yo puedo hacer la transición de los tres colores de luz, del LED R, G y B, por lo tanto yo puedo tener la transición de 256 colores, digamos, en el cambio, que normalmente en las luminarias actuales se está incorporando a ese RGB un chip que esté vinculado, un chip de LED que está vinculado normalmente a una temperatura cálida, que puede ser 3000K o puede ser 2700K o incluso puede ser 4000K, porque el blanco del RGB es horrible normalmente, entonces yo necesito equilibrarlo. Entonces ustedes pueden encontrar luminarias que tienen normalmente el RGB-W o el RGB-A, que significa ámbar, que es básicamente para poder tener un blanco un poco más cálido. Entonces, en este caso es simplemente una luminaria que es RGB, que va a hacer la transición de los 256 colores. No sé si hay, perdón. No sé si hay más consultas, más preguntas. ¿Qué temperatura se recomienda para sitios? Bueno, una pregunta anterior era, ¿las fuentes de iluminación son halógenas o son LED? En este caso, este fue un proyecto con iluminación que fue más halógena, más incandescente, y solamente el espacio central y el espacio lateral de acá sí fue con LED, pero realmente en los proyectos que vienen más o menos del 2008 en adelante ya son proyectos, la mayoría, el 80% están con tecnología LED. ¿Qué temperatura de luz me recomienda para los sitios cerrados? Depende realmente de la aplicación, o sea, no hay una fórmula como tal. O sea, si yo necesito, por ejemplo, un espacio en donde genere intimidad, que es el caso puntualmente de un teatro, normalmente me voy a remitir a una temperatura que es mucho más cálida. O sea, yo necesito generar como cierta sensación de tranquilidad, de relajación, de que la persona se sienta en un espacio íntimo, cómodo, confortable. Normalmente las temperaturas cálidas van mucho mejor para ese tipo de espacios. Cuando por el contrario yo necesito como una mayor actividad física o en general, digamos, como que la gente esté mucho más despierta, yo voy a trabajar con una temperatura que es mucho más fría. Puedo irme desde los 4000 Kelvin hacia 5000 Kelvin, digamos, que son como mucho más fríos. Entonces, todo depende realmente de la sensación o de la aplicación que yo esté necesitando. Y no necesariamente por ser cerrado o abierto, yo tengo que aplicar una u otra temperatura. Listo. Entonces, esta, si se van a dar cuenta, bueno, aquí hay solamente iluminación artificial. Este está manejando una temperatura, por ejemplo, de 3000K.
Este también está manejando una temperatura de 3000 K, solo que la imagen tiene una gran presencia de luz ambiente y por eso pareciera que fuera como mucho más fría, pero realmente es una temperatura más de 3000 K. En los espacios interiores, puntualmente ya como bibliotecas, también se utilizaron, digamos, luminarias de Guccini, puntualizando, yo voy a necesitar niveles muy distintos en un espacio de lectura o en un espacio de estos que son como de transición al espacio teatral. Normalmente yo estoy manejando mayores niveles en estos espacios que son de transición, y aquí es donde vuelvo y toco que esta es como la primera escena de una gran obra, ¿no? O sea, yo necesito venir de la afuera, ir caminando por los distintos espacios de una biblioteca, de una sala teatral, hasta que hago la transición visual de mi ojo, que normalmente tarda como 8 minutos, hasta que logra como dilatarse la pupila y puedo entrar como tal a la sala. En este caso, como tal, digamos, yo estoy manejando aquí, pueden ser perfectamente 500 lux a la mesa. Yo creo que un buen ejemplo, o que a mí me pareció un buen ejemplo de esa transición de iluminación, si bien está hecho con tecnología convencional anterior, digamos, de halógenos y incandescentes, es el Teatro por Subsidio en Bogotá. Tiene desde que ustedes ingresan hasta que llegan a la sala, realmente tiene unos niveles de transición que son deliciosos. Y cuando uno llega a la sala como tal, los niveles que maneja son como 20 lux más, y uno perfectamente alcanza a tener lectura de todo el espacio. Bueno, este es otro proyecto que ya está ubicado como tal en Italia, se llama La Nube. Es un espacio como tal, digamos, como un espacio múltiple, que fue diseñado principalmente por Space and Mayo. Yo les recomiendo que los busquen, son unos diseñadores de iluminación de Inglaterra que son buenísimos. Y bueno, en este proyecto como tal pasa lo mismo que en el anterior. Primero hubo un espacio de transición desde la afuera hasta la adentro, y si se dan cuenta, este gran espacio blanco, esta gran nube blanca está iluminada, digamos, desde afuera con distintas luminarias orientables para resaltarla y diferenciarla, digamos, desde afuera, ¿no? Y este espacio como tal es el auditorio. Este es un espacio de transición, se hizo con una iluminación bastante fría, más por un requerimiento como tal del diseñador arquitectónico, que quería que fuera un espacio mucho más como más frío, ¿no? Si se dan cuenta, son materiales de vidrio, son materiales de hierro, que en general, digamos, son más fríos que la madera, ¿no? Y esa era la sensación que ellos querían, por eso acá se está manejando una temperatura de color casi de 5000 K. Ya en el espacio interior, yo estoy moviendo constantemente la pantallita de ustedes, pero yo no sé si se note cuando yo lo estoy transmitiendo, pero bueno. Este auditorio lo quise mostrar porque aquí solamente se trabaja iluminación indirecta, o digamos el gran peso de la iluminación de acá es indirecta, ¿no? Si se dan cuenta, como en las otras propuestas, no necesariamente yo tengo que tener una luminaria incrustada en el techo circular para que me dé luz, sino que yo puedo proponer la luz de distintas formas, ¿no? En este caso, el gran peso de la iluminación se da desde lo indirecto, pero yo puedo tener dos niveles, porque si se dan cuenta, estas luminarias son dobles, y puedo tener, digamos, un nivel bastante elevado en el auditorio, dependiendo de si es de lectura o es un auditorio de charlas o lo que sea, y puedo tener una luz mucho más tenue con la luz indirecta. Entonces puedo tener como dos niveles diferenciados. Y en la parte como tal de este balcón, pues voy a tener ya una iluminación un poco más convencional, pero esta principalmente el centro era un poco la que quería como mostrarles, porque no necesariamente, como siempre, digamos, intentamos hacerlo, el paradigma de la iluminación a veces se piensa desde el techo y no se piensa desde otro lado, y realmente uno puede generar como distintas configuraciones con la luz, que no necesariamente es la misma de siempre. Y estas son unas luminarias, digamos, bastante particulares que tienen ese doble fuego. Si se dan cuenta, yo puedo tener una lectura al final, digamos, del auditorio, básicamente porque estoy iluminando, digamos, la pared de fondo. En este caso particularmente, si se dan cuenta, no hay ningún realce de los laterales, de los paños laterales. O sea, yo simplemente tengo una iluminación contenida en la parte de las sillas, y no se toca la parte, digamos, de las paredes, que normalmente no pasa. Casi siempre hay una iluminación de paredes que me está permitiendo hacer otra escena u otra capa, digamos, de iluminación.
Este es un museo como tal en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en Dubái realmente. Este es mucho más reciente, este es del año 2016, en el que se desarrollaron las luminarias muy particulares, digamos, para la parte del lobby de la entrada. Y todo este museo, digamos, va a conducir como tal a un auditorio que maneja esta misma estética de, digamos, de curvas acanaladas. Tiene espacios de lectura como tal, en donde en los espacios de lectura yo puedo tener otro tipo de iluminación muy distinta y niveles de iluminación muy distintas. Pero como tal, digamos en la parte, esta es otra zona, digamos, de transición como tal al auditorio. Pero como tal el auditorio, si se dan cuenta, no hay básicamente techo, como luminarias en el techo, digamos como tal incrustadas. Hay una pequeña canal, que es esta canal negra, desde donde hay incrustadas algunas luminarias pequeñas para dar la iluminación como tal, digamos, del auditorio. Hay sobre todo una iluminación indirecta entre cada uno de estos paños, que es la que me va a dar como esa segunda capa de iluminación, digamos, un poco más de confort. Y tengo también la iluminación peatonal en la parte de abajo de las escaleras. No sé si la logran reconocer. Pero es una iluminación, digamos, acá bastante baja, que es la que me va a permitir peatonalmente, digamos, ingresar al espacio. Y de este auditorio como tal, digamos, resalto principalmente es esa posibilidad, digamos, de que yo puedo jugar con la arquitectura y puedo a partir de mi arquitectura, marcándola, generar, digamos, como esa transición, digamos, del espacio sin que necesariamente tenga una luminaria incrustada en el techo. Este es otro edificio, este también es de Renzo Piano. Bueno, por acá no aparece. Técnico, pero este también, digamos, es un proyecto de Renzo Piano, tengo que verificarlo, pero es un auditorio, el auditorio de la música que ahora cuando entremos se van a dar cuenta que es bastante particular, digamos, en el techo. De este proyecto destaco toda esta zona exterior que también sirve como auditorio, y si se dan cuenta, digamos, no hay postes como tal en esta parte exterior. Yo simplemente estoy manejando desde una iluminación peatonal pequeña toda la iluminación del espacio, y solamente en la parte baja de las graderías hay una iluminación directa funcional, digamos, para el ingreso. Pero en general es una luz bastante tenue que básicamente yo voy a estar rodeado como con la luz, digamos, del cielo y ya, y solamente, digamos, el espacio peatonal, que es lo que yo estoy necesitando para caminar. Pueden escribirme el nombre de los diseñadores de la nube. Se llama, esperen, regreso acá. Space and Mayor. Listo. Luego, buenas tardes para eventos sociales. Bueno, ahorita miramos lo de los eventos sociales. Bueno, entonces, este proyecto como tal del auditorio de la música tiene los dos espacios, tanto el exterior como el interior. Este exterior, pues a mí me encanta básicamente por eso, porque uno realmente lo que está necesitando visualmente es una guía y una orientación para saber por dónde camina, no más. Y uno necesita básicamente la iluminación, digamos, del escenario. Entonces, en este caso, por eso puedo manejar perfectamente iluminación simplemente de mi sendero peatonal de mi escalera como un punto de orientación por donde yo voy a caminar y listo. Yo no estoy necesitando, pues, un poste gigantesco para que me dé niveles sobre mi cabeza o sobre la gente, sino que, digamos que estos espacios al aire libre básicamente están convocando que sea la luna y que sea, digamos, los niveles en general de la noche los que me estén dando la iluminación del espacio. Ya en la parte interior, si se van a dar cuenta, tiene unos cascos de madera muy particulares que uno no podría como entrar a intervenirlos como tal con una iluminación, no sé, con unos paneles LED metidos en la mitad del panel. Eso sería, digamos, como un atropello total. Si se dan cuenta, es solamente en la intersección de estos paneles acústicos en donde se incrusta como tal la iluminación. Maneja también una luminaria indirecta hacia la parte de arriba para marcar mucho más estas aristas, digamos, de estos paños arquitectónicos. También, como en los otros proyectos, maneja como distintas capas. Tiene una iluminación que también va a ser indirecta en la parte de las paredes. Va a tener una iluminación, digamos, peatonal, digamos, en las sillas.
y va a tener esta iluminación que es mucho más directa desde el techo para generar, digamos, los niveles como tal de funcionales de iluminación. Toda la parte que es mucho más escénica, si se dan cuenta, está manejada desde una tramoya muy distinta y como muy separada del resto de la arquitectura, en donde se va a manejar como tal la iluminación escénica. Esta es como otra visual. Y si se dan cuenta, todos los equipos técnicos están desde los vértices o desde estas aristas, digamos, de este auditorio, ¿no? Y bueno, como tal, digamos, la iluminación arquitectónica está mucho más desde estas intersecciones. Bueno, este es una catedral que la quise traer a colaciones porque su arquitectura es bastante particular y en términos acústicos también es, digamos, muy buena. Y aquí hacen, por ejemplo, conciertos musicales, hacen como sobre todo cosas mucho más, obviamente, digamos, religiosas, pero también, digamos, hacen conciertos musicales. Y si se dan cuenta, aquí lo que está primando también es un poco la misma propuesta arquitectónica del espacio, en donde se está solamente demarcando como estos listones de madera, y es solamente la demarcación de estos listones de madera por un reflejo, digamos, por una luz indirecta, la que me va a dar la luz al espacio. Y tienen unas pequeñas luminarias incrustadas en el techo, que son las que me van a dar como la iluminación funcional. También aparte está la iluminación peatonal, y en general, digamos, la demarcación como tal de este espacio. Entonces, si se van a dar cuenta en estos proyectos, hay como estas distintas capas, ¿no? Donde yo puedo, dependiendo del evento, dependiendo de la cena, dependiendo de si es obra, si es música, si lo que sea, yo puedo ir como apagando una o encendiendo la otra para darle, digamos, como la entrada como tal al evento como tal. Esta es otra visual de esta catedral. Y si se dan cuenta, digamos que la luminaria en este caso no cobra protagonismo, sino que está bastante mimetizada y bastante embebida realmente en la arquitectura, porque acá lo que prima es la arquitectura. Pero los niveles, como se van a dar cuenta, digamos, en el piso o en la silla, los niveles son bastante uniformes y son bastante nítidos. O sea, yo acá puedo estar perfectamente teniendo 100 o 200 lux de luminancia y puedo tener unos niveles de uniformidad bastante altos de 0,5 o 0,6, solamente con luminarias, digamos, embebidas estratégicamente en el techo. Aquí hay otra visual como tal del espacio. Y bueno, este es un museo que tiene como tal dentro del museo también un auditorio de música. También se manejó este adentro y este afuera. En este caso es como una gran caja que yo la puedo percibir, digamos, desde el afuera. Entonces yo no necesito como una iluminación de fachada como tal, sino que va a ser la misma caja la que me va a comunicar, digamos, el espacio arquitectónico internamente. En este edificio, digamos, hay como tres distintos espacios. Uno que es una biblioteca, otro que es una parte que es mucho más museográfica y la otra parte que es el auditorio. El arquitecto en este caso manejó la misma línea de luminarias en cada uno de los espacios. Lo que va a cambiar sobre todo son los ángulos de apertura para generar uno u otro efecto, ¿no? Normalmente cuando yo estoy manejando, por ejemplo, la parte museográfica, tengo que manejar luminarias que tienden a ser mucho más, se llaman con unas ópticas asimétricas wall washer, o tengo, digamos, que generar, digamos, unas ópticas que son mucho más abiertas para poder generar como unas uniformidades en la parte vertical de los muros. Aquí yo estoy hablando más de unos niveles de luminancia vertical versus unos niveles de luminancia horizontal que estoy manejando como tal en el auditorio. Entonces, depende obviamente, aquí lo que cambia básicamente es la óptica y también puede cambiar la reproducción de color. Cuando yo estoy manejando, digamos, un museo, yo voy a necesitar siempre una luminaria que tenga una reproducción cromática más alta que la que puedo estar manejando como tal en un auditorio. En un auditorio no me importa, digamos, si la reproducción cromática es baja, a menos que sea obviamente ya, digamos, el espacio teatral, pero no es una cosa súper exclusiva de esto. Lo que sí se va a manejar es mucho más, digamos, aquí nos importa en lo teatral mucho más los ángulos de apertura y el alcance, digamos, en términos de intensidad lumínica de una luminaria. Esta es otra visual, digamos, del auditorio.
Y si se dan cuenta, están puestos como desde los balcones. Obviamente aquí depende muchísimo de la arquitectura del lugar para disponer las luminarias. Este es un auditorio ya mucho más convencional, es un auditorio del Parlamento Europeo que está en Panamá. En este, digamos, se trabajó en iluminación exterior desde la fachada, que es la que comunica un poco el espacio, como estas distintas capas o como niveles, digamos, o gradientes que tiene la arquitectura. Tiene una iluminación funcional en la parte de las escaleras, pero quería mostrarles este auditorio como tal. Este auditorio, digamos, si se dan cuenta, conceptualmente la iluminación está pensada para su objetivo, que es como la congregación, ¿no? Entonces son luminarias lineales, es una circular en donde efectivamente está hablando del mismo concepto que es de congregar, que es de hablar, que es de debatir, que es generar un acuerdo. Entonces, esto un poco porque normalmente, como les decía, a veces la iluminación se trabaja muy desde la parte funcional, la parte arquitectónica a veces se mira muy desde lo funcional, desde cumplir el nivel y desde las rayitas, desde los paneles, desde poner simplemente puntitos en el techo y no necesariamente, o sea, yo puedo, digamos, con la iluminación también acentuar el concepto arquitectónico de un espacio. Y en este caso, digamos, este Parlamento, digamos, una de las cosas que más me gusta es que justamente hace como un realce de lo que se trabaja puntualmente en este espacio. Yo puedo perfectamente estar cumpliendo con todos los niveles recomendados por normas, pero lo hago, digamos, de una forma mucho más creativa. Bueno, y ahora sí voy a entrar a un ejemplo que nosotros desarrollamos aquí en Colombia, que fue el Teatro Santander. El Teatro Santander fue un diseño de un diseñador de Bucaramanga que se llama Juan Camilo San Miguel. Acá están los créditos. Y fue, digamos, un acompañamiento que realizamos al arquitecto Juan Camilo San Miguel y en general, digamos, a los arquitectos que estaban presentes en la obra. En este proyecto participamos varias empresas generando propuestas para el espacio tanto externo como de vestíbulo y como interior, digamos, de la sala. El espacio interior de la sala era como el principal y los otros espacios eran como paralelos. Este proyecto lo traigo a colación por varias cosas. Una, porque era un tipo de, es un teatro que aquí en Colombia, uno para que se den cuenta que es viable, ¿no? O sea, que no necesariamente este tipo de iluminaciones se manejan solamente exteriormente, sino que también aquí en Colombia se pueden manejar este tipo de iluminaciones. Dos, porque era un teatro que no tenía un peso, básicamente hizo una alianza público-privada en donde era la misma gente la que compraba una silla dentro del teatro para poder generar una donación, y este teatro básicamente fue levantado a punta de donaciones de los bumundieses. Y también por una capacidad de gestión increíble del arquitecto Antonio José Ardila, que fue como quien buscó dineros de todas las partes públicas, privadas, para lograrlo sacar adelante. Era un teatro que estaba completamente acabado, porque primero fue teatro, luego fue cine triple X y luego quedó completamente desbaratado. Entonces realmente la parte patrimonial de este teatro quedó completamente destruida, solamente quedaron en pie unos pequeños arcos que fueron los únicos que se conservaron desde la parte interior, y en la parte exterior sí se pudieron como restaurar varias partes de la fachada. Aquí se hizo una propuesta, digamos, de iluminación como bastante sencilla. En este caso nosotros, por ejemplo, no pudimos atenuar. A mí me hubiera encantado, digamos, poder atenuar esta fachada para generar como distintas escenas o distintos efectos, pero no se pudo realizar, solamente se pudo separar por circuitos, más por un tema de presupuesto. Pero yo insisto en que realmente se debería incorporar el sistema de control en todas las partes del proyecto. En una fachada, digamos, es fundamental porque es como la que nos va a dar esa frutillita al pastel, es la que nos va a permitir realmente como llegar a niveles que nosotros estamos queriendo, o que, por ejemplo, la luz no sea tan contrastada y que las sombras no sean como tan fuertes. Eso nos lo va a permitir el sistema de control, y cuando no tenemos, digamos, que va a ser más difícil. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo hicieron ese realce? ¿A cuál realce se hacían referencia? No sé si pueden abrir el micrófono y consultar en la foto anterior. En esta.
Esta es una luminaria lineal que está completamente embebida. Es una luminaria, ya les digo cuál característica. Estas son luminarias lineales que se encuentran aquí también, digamos, en la página. Y una luminaria lineal puede tener también distintas ópticas, puede tener una óptica mucho más difusa o puede tener una óptica mucho más, digamos, concentrada. En este caso son luminarias que son mucho más difusas, que en este caso son luminarias que son de incrustar, ¿sí? Esta es un poco como la visual de distintas luminarias que se utilizan para esto. Este es el efecto. Y esta es como la visual. Entonces, yo no necesariamente veo el equipo de la iluminación, sino solamente voy a ver como una rayita blanca y eso es lo que nosotros estamos viendo dentro del proyecto. Y obviamente vamos a tener distintas temperaturas de color, pero la óptica en este caso sí es una óptica difusa. No sé si contesté la pregunta. Ahorita voy a la de los diseños puntualmente, justamente con el Teatro Santander. David Londoño pregunta, ¿cuánta iluminancia se pierde por reflexión de luz indirecta? ¿O se puede perder el 50%? Uno realmente siempre tiene que rodar cálculos para verificar, porque el índice, digamos, de reflexión del material también puede hacer que se pierda más o menos. Uno normalmente cuando hace iluminaciones como pruebas estándar, uno le da como unos parámetros, digamos, a los materiales y normalmente se considera como, por ejemplo, 70 reflexión del techo, 70 reflexión de paredes y 50 de reflexión del piso, cuando se manejan, digamos, como patrones estándar. Pero uno realmente sí debería tener en cuenta la reflexión del material porque va a ser muy distinto una madera a una pared completamente blanca o a un objeto completamente metálico y eso va a incidir completamente en la iluminación que yo tengo en mi espacio. O si tengo un espacio completamente negro, por ejemplo, no voy a tener básicamente la reflexión. Entonces, los niveles se van a perder y por eso se ruedan cálculos. Voy a compartir de nuevo la presentación. Bueno, entonces en el caso, digamos, del Teatro Santander, como les dije, este fue hecho básicamente a las uñas. Este teatro actualmente recibe obras o tiene convenios, por ejemplo, con el Julio Mario Santo Domingo, entonces muchas obras que vienen al Julio Mario van para allá, ellos están haciendo como convenios para poder activar esta zona. De algo particular también muy lindo de este teatro es que toda su iluminación de fachada, que puede parecerle lindas o no, tiene unas sombras bastante fuertes que yo hubiera podido atenuar, pero no las pude atenuar, bueno, etcétera. Pero esta impronta de este lugar como tal en este espacio físico, que es uno de los lugares más complicados en términos de seguridad de Bucaramanga, ha permitido que se active toda una zona urbana que estaba completamente abandonada. Esto queda cerca de un parque o al frente de un parque donde venden droga, roban, hay prostitución y todo lo que ustedes quieran. Y a partir del establecimiento del teatro y de su iluminación de la fachada, pues ya hay mucha más gente que está llegando al teatro, que está pasando por el frente, que está caminando, y esto hace que se genere como un desplazamiento como tal de una inseguridad que estaba presente, se está empezando a desplazar, ¿no? Sin embargo, sigue presente, pero pues ya, digamos, ha cambiado un montón por la presencia, digamos, del teatro como tal. Hay una pregunta que dice: las columnas del Teatro Santander, ¿de qué manera óptima se hubieran podido iluminar sin sombras tan fuertes que hubieses querido hacer allí? Básicamente, yo siento que el efecto que se quiso es el que está. A mí me hubiera encantado atenuarlo. A mí me hubiera encantado atenuar, por ejemplo, esta franja de luz que está como en la cornisa, que está generando, debido a que aquí había otro borde y ese no lo podíamos, digamos, controlar. Debido a este borde nosotros no podíamos controlar la sombra, pero sí hubiéramos podido como atenuar un poco más esa luminaria para que no se generara como unas sombras tan fuertes, digamos. También me hubiera encantado atenuar, por ejemplo, los arcos o estas luminarias que están en las balustradas. Pero digamos que el efecto como tal fue lo que se buscó. O sea, nosotros buscamos como marcar ciertas partes de la arquitectura, marcar estos dos límites principales del teatro
y marcar, digamos, sus verticales. Pero yo sí, si hubiera podido tener la posibilidad de atenuarlo, lo hubiera atenuado, que es como un poco lo que yo les digo, la frutillita, digamos, del pastel. Entonces, bueno, este teatro los invito un poco para que lo conozcan. En este teatro, principalmente su proceso inicial fue el siguiente. Nosotros casi siempre, como les decía, tenemos que basarnos en una norma para cumplir, digamos, los niveles. En el caso de Colombia, pues se busca en el RETILAB, pero el RETILAB no dice mucho con respecto a teatros. Entonces uno se refiere como tal a otra norma, que es la norma norteamericana, que es la IESNA. En el caso del RETILAB, el RETILAB está por dos normas, tiene la IESNA en la parte interior y tiene la CIE, que es de Commission International Ecarage, que está fundamentada en una norma europea. Entonces, el RETILAB colombiano tiene una mezcla de estas dos normas. En la parte interior, digamos, cuando no tiene nada, cuando no está dando una recomendación específica frente a un espacio, como es el caso de los teatros, lo que sí dice es remita hacia la IESNA. Y en la IESNA, básicamente, digamos, nos da unas recomendaciones como en distintas áreas del espacio, en donde nos dice, por ejemplo, en el lobby, en el foyer, entonces manejen iluminación que sea de transición en el espacio y que puede tener tales niveles. Y normalmente la IESNA pues maneja, digamos, un cuadro donde te va a especificar cuáles son los niveles de iluminancia. Específicamente en la zona de la gran sala, que fue como la más importante para nosotros, digamos, donde la gente se sienta, en donde recomienda, digamos, unos niveles de iluminancia mínimos de 100 a 200 lux. El proyecto se trabajó con unos niveles máximos de 200 lux. Ese fue como el parámetro que nos dieron a todos los participantes para que todos rodáramos cálculos con esa base. Entonces, se manejó esto con una uniformidad mayor de 0.5. Entonces, lo que hicimos los distintos fabricantes fue, digamos, disponer nuestras luminarias y rodar cálculos para ver qué pasaba. Y esto generó, digamos, propuestas muy interesantes porque en el caso nuestro, nosotros tenemos, digamos que la fortaleza de Guccini es la eficacia y el tema óptico. Entonces nosotros lo que hicimos fue básicamente poner distintas luminarias con distintos grados de apertura para llegar a distintos niveles para cumplir con esa uniformidad. También dice que, por ejemplo, uno puede manejar como iluminancias hasta 300 lux en el caso, digamos, de requerir tareas visuales o tareas de lectura, pero como tal nosotros manejamos 200 lux para que no fuera como, para no incrementar la cantidad de luminarias en el teatro. Entonces, esta es una visual de los cálculos que se manejaron. Este fue realizado en Dialux 4.3, en ese momento no manejábamos todavía Dialux EU, que para los que no lo conocen es un programa de iluminación arquitectónica gratuito, uno lo puede descargar por internet fácilmente. También hay otro software como Relux, por ejemplo, que también es gratuito. A mí realmente no me ha parecido, o hay mucha gente que le encanta Dialux en general. Yo no soy muy amiga de Dialux porque me parece una forma de construir la volumetría bastante burda, pero es lo que hay, es lo mejorcito que hay en términos de medición de iluminación arquitectónica es Dialux y Relux. Hasta que no tengamos otro software, digamos, son los software que nos van a permitir hacer como las mediciones luminotécnicas, porque además son los que permiten dar una mayor fidelidad de los cálculos. Cuando uno trabaja en estos software, uno puede tener un margen de error de 10%, algunos casos del 15%, pero no es tampoco mucho en relación a otro software. Entonces, en estos uno puede, digamos, tener esos cálculos un poco aproximados. En este caso, puntualmente, si se dan cuenta, este es un corte lateral, digamos, del auditorio. El auditorio, cuando nosotros llegamos al Teatro Santander, ya tenía su parte acústica diseñada, es más, ya tenía construidos los techos, ¿no? Entonces, este fue uno de los principales, digo yo, conflictos, porque en Colombia, sobre todo, la iluminación arquitectónica no se piensa desde el principio, la iluminación arquitectónica se piensa al final y bajo el paradigma anterior, que era como yo te hago una boca de luz, yo te hago una salida eléctrica y tú pones tu luminaria, ¿no? Y cuando se piensa desde esa lógica, pues ya estamos tarde. Entonces, en este caso, los paneles ya estaban diseñados, ya estaba hecho todo, y no pudimos como intervenirlo demasiado porque se hubiera podido diseñar la iluminación así como se las mostré en otro lado, se hubiera podido diseñar de otra manera, pero en este caso nos tuvimos que adaptar un poco a la construcción que ya estaba. Entonces, la propuesta fue de incrustar luminarias a las distintas alturas que proponía
el auditorio, y algunas de ellas orientables para poder, digamos, no estar de frente, por ejemplo, en estas luminarias que quedan como mucho más frente al público, son luminarias que son orientables, que permiten ir hacia la parte de abajo. Acá también hay otras luminarias que son orientables, dependiendo de la inclinación, digamos, del panel, estaban dirigidas hacia abajo. Y en el caso, por ejemplo, en este puntual, que daba un salto específico, tuvimos que poner una luminaria doble para que abarcara algunos niveles en esta zona de atrás y en esta zona de adelante. Entonces, acá hay un poco como el listado, digamos, de las luminarias que se utilizaron. Estos numeritos que son los primeros, por ejemplo, que es la luminaria número 3, fue una luminaria de 48 grados de apertura, con un flujo luminoso nominal de 2700, es decir, más o menos unos 2100 lumens output o de salida. Todas las luminarias son 3000K y todas son manejadas por un protocolo de control que es DALI. En esta sala fue la única que realmente se le puso todo el presupuesto para el sistema de control. Las luminarias, por ejemplo, 4, son las que yo les decía que son las dobles, que me permitían tener como doble ángulo, doble inclinación, digamos. Entonces, en estas estoy manejando un ángulo de apertura de 34 grados con 1800 lumens. Estos son nominales y una temperatura de color de 3000K. En el caso de los unos, también 34 grados, 1800 lumens. En el caso de los 2, 48 grados. Si se dan cuenta, yo ya en esta parte hay menos luminarias y yo ya empecé a abrir, digamos, el ángulo de apertura, ¿no? Siempre el ángulo de apertura sin que fuera demasiado abierto para que no existiera deslumbramiento a la persona, digamos, que esté sentada, porque una de las cosas que más se tiene que cuidar es ese nivel de deslumbramiento. Y ya en las luminarias que se ven aquí más chiquititas, que son las 5, es una óptica que es mucho más abierta, y si se dan cuenta es un flujo luminoso más bajo. Esta tiene tiene unos 700 lumens de salida. Estos son como 1000 nominales, básicamente para poder, o sea, que no existiera un flujo luminoso, digamos, tan fuerte frente a las personas que estuvieran en esta zona sentadas. Esto se ve más o menos así. Esta es una visual de la medición del auditorio, en donde, si se dan cuenta, se ve bastante homogénea la medición. Acá también, digamos, estos son los valores en lux, en iluminancia, en donde en la mayoría se manejó, digamos, 300 lux, básicamente porque nosotros sabemos que puede haber una pérdida del 15% de escache, digamos, entre la vida real y en la medición, y nosotros teníamos que garantizar sí o sí los 200 lux en la obra. Entonces, por eso se manejaron estos niveles más hacia 300 lux, y si se dan cuenta va disminuyendo en los contornos, porque la idea era que no tocara demasiado los bordes. Sin embargo, acá se nota un poco que sí está tocando las maderas. Las maderas nosotros queríamos que realmente tuviera un efecto de luz indirecta con una luminaria lineal, pero no fue posible por un tema de presupuesto, así que solamente se manejó la iluminación central desde los paneles, desde estos techos acústicos. Aquí incluso alcanzamos a tener una discusión con la persona de acústica, porque digamos que él también justificaba que a él se le afectaba la parte acústica del teatro con la intervención de la iluminación, y tiene toda la razón. Entonces tuvimos que generar como algunos acuerdos para que se equilibraran, por ejemplo, algunas luminarias y algunas cosas, pero básicamente, digamos, el conflicto surgió es porque, como no se diseñó desde el principio la parte acústica y la parte de iluminación, pues obviamente puede haber ciertas cosas que puedan terminar como o a nosotros afectándonos en la parte de iluminación, o a ellos les termina afectando desde la parte de audio. Entonces tuvimos que generar como varios acuerdos para la ubicación de las luminarias para que no se interfiriera con la parte acústica. Y esta es la visual cuando ya estaban en la obra. Estas son las luminarias, digamos, incrustadas. Aquí se alcanza a ver un poco el haz de luz, básicamente porque había polvo en el espacio, porque estaban todavía construyéndolo. Aquí es otra visual, digamos, de las luminarias, en donde, como les digo, tuvimos que hacer que fuera más o menos simétrica, digamos, la puesta de las luminarias. Sí,
me pasa igual que con la fachada. Si esta iluminación se hubiera podido hacer desde el principio y con la parte acústica, muy probablemente no se hubieran puesto en los paneles, sino se hubieran incrustado en la mitad de cada uno de estos canales y se hubiera buscado otra manera de incrustarla para que no fuera tan presente. Sin embargo, intentamos utilizar luminarias muy pequeñas, muy diminutas, que ahorita de pronto se las muestro para que se pudieran ver el teatro. Esta ya es la sala como tal, digamos, iluminada. Si se dan cuenta, digamos, a las partes laterales, por ejemplo, no hay un gran peso visual. En la parte de atrás sí se alcanza a tocar un poco las de luz, digamos, con la madera. Pero, digamos, nosotros alcanzamos ya con medición como tal niveles superiores a 200 lux a nivel de espacio de lectura, digamos. Esta es otra, no, perdón, sí, ya. Ahora paso a un proyecto muy pequeñito que desarrollamos en el Teatro Julio Mario, lo acabamos de desarrollar y se entregó en enero, y fue básicamente un reemplazo tecnológico que se realizó en la parte de las peatonales del teatro. Como ellos también lo dicen, sobre todo ellos son los que ratifican, pues esta luz de introducción, digamos, es la que más pesa para ellos. Ellos necesitaban que fuera atenuable, que cumpliera con los niveles, que fuera controlable desde la consola. Digamos que habían varios requerimientos en este proyecto, entonces el reemplazo como tal no era fácil. Esta es una de las visuales, son estas luminarias que eran unas luminarias azules que realmente no estaba funcionando para nada en el piso, no se veía, la gente cuando entraba tenía que entrar con un guía y con una linterna porque realmente no se estaba viendo absolutamente nada. Y aparte de eso, pues tenían unas luminarias que ya ellos no las conseguían, eran unas luminarias halógenas que ya no estaban disponibles en el mercado por el recambio tecnológico y tampoco estaban pudiendo como vincularlas para controlarlas, simplemente eran on-off. Entonces el cambio que se hizo fue una luminaria, bueno, ahorita les digo la luminaria, pero digamos que se ubicó una luminaria que pudiera ser controlable, que pudiera, por lo tanto, ser atenuable, que pudiera, perdón, esta luminaria no recuerdo si es atenuable o simplemente eso no, me parece que sí es atenuable, no lo recuerdo exactamente. Se buscó que la iluminación fuera cálida, se buscó que se cumplieran con los niveles requeridos, digamos, en el pasillo, y que adicionalmente ese control fuera a la consola. Entonces, en este caso se manejó un protocolo que es DALI, que se podía conectar más fácilmente con el protocolo DMX de la consola. Estos son básicamente protocolos de comunicación que algunos de ustedes ya deben conocer, pero es como si uno hablara chino y el otro, digamos, hablara japonés, y este otro permite entender el chino y el japonés y los integran uno solo. Entonces, en el caso, digamos, de la comunicación, DALI tenía una interfaz que se comunicaba como tal con la consola MX. Para este proyecto también se rodaron cálculos de iluminación, de hecho se rodaron de toda la sala, pero solamente, digamos, se realizó la parte peatonal, buscando, digamos, que se cumplieran con los niveles como tal exigidos por norma. Cuando toda la sala, digamos, está encendida, se está garantizando, digamos, una iluminancia de 246 lux. Esto sí fue desarrollado en Dialux Evo. Y con un promedio, una uniformidad, digamos, de 0.5. Cuando ya la sala está completamente apagada y solamente tiene estas luminarias, me parece que los niveles eran de 50 lux solamente. Y esta ya es una visual de cómo quedó, de las luminarias de pasillo, que ya se pueden, digamos, como disfrutar en la sala. Aquí se nota, en esta imagen se nota bastante la diferencia de temperatura de color fría a cálida. Pero esta es, digamos, la visual del proyecto. No sé si ya si haya preguntas. Esperen, activo esto. Sí. Si quieren, prendemos micrófonos y hacemos preguntas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Mario Ávila. Hola. Te había hecho la pregunta por el chat, pero te la leo. ¿Se tiene en cuenta cuando se diseñan las iluminaciones de los auditorios que que la iluminación no entre al escenario?
Sí. Para que, digamos, a veces hay escenas que se empiezan con el telón abierto y hay varios teatros en los que he estado en los que la iluminación entra al escenario y no se puede, digamos, apagar por sectores. Ujú. ¿Eso se calcula? ¿Eso se tiene en cuenta? Sí. Y gracias por la- En este caso de este proyecto, por ejemplo, es aquí un poco más evidente. Nosotros ubicamos en esta parte aquí había proscenio y se separaron, digamos, cada línea de iluminación está completamente independiente en un circuito y también, digamos, que puede ser atenuable por línea. Y se separaron por línea justamente pensando en esa graduación, en esa posibilidad, digamos, de que, no sé, no invadiera eso el escenario, que cierta parte permaneciera oscuro y luego se pudiera apagar la siguiente. Entonces, por eso se hicieron distintos planos de medición en donde se garantizaban los niveles en cada uno, digamos, de los espacios del auditorio. Y en especial estas dos se separaron, que acá quizás es un poco más evidente, todas estas están separadas y si se dan cuenta acá, que son los niveles ya como tal de escenario, solamente estoy teniendo, por ejemplo, 20 lux si la tuviera encendida, ¿no? Y ya acá no estoy teniendo, digamos, niveles, pero sí justamente se consideran, o sea, cuando yo estoy trabajando, digamos, ángulos de apertura que son como mucho más cerrados, es básicamente para hacer que no me invada una luminaria con la otra. ¿Podrías escribir los nombres de los programas, por favor? Dialux, Evo. Perdón. Dialux, Evo y Relux. Son los dos software que se manejan actualmente para iluminación arquitectónica. Ustedes en Dialux, yo creo que no sé qué tanto pueda servir para otro tipo de simulación de iluminación, pero en Dialux Evo ustedes pueden incorporar fotometrías de luminarias IES, EULUMDAT, que es un formato más europeo, y eso es un formato más norteamericano, pero casi todas las fabricantes de iluminación tienen estos dos formatos, o uno que es propietario de Dialux, o uno que es propietario de Relux. Y bueno, la pregunta que haces también, que hace Mario con respecto al control, justamente el incorporar, por ejemplo, un sistema de atenuación DALI, va a permitir, el sistema DALI es Digital Analog Interface, Lighting Interface, ¿no? Que es básicamente un sistema de control analógico, no, básicamente un sistema de control digital que en este momento es el más compatible con iluminación LED, porque también es digital. O sea, el LED finalmente es un circuito electrónico y todos sus componentes son circuitos electrónicos que son, por lo tanto, digitales y va a tener una mayor compatibilidad con una atenuación DALI. Los sistemas de atenuación que son 1 a 10 o que son por control de fase son más analógicos y van a tener una curva de atenuación menor. O sea, uno puede llegar a ver saltos en la atenuación o puede ver, por ejemplo, una poca transición entre el 0 y el nivel 1 o el nivel 2. Mientras que con DALI yo voy a tener una atenuación mucho más suave porque es la que es mucho más compatible, digamos, con los nuevos sistemas de tecnología LED. Pregunta, no sé si hay, ¿sí? ¿Tiene el flicker que producen las cámaras algunas luminarias de LED? Pregunta. El flicker que producen algunas luminarias de LED en las cámaras es también controlable, o sea, desde las luminarias que ustedes fabrican, ¿son controlables esos fases de flicker? Yo tengo entendido que es por la frecuencia. Normalmente con otro chico que trabaja en cine hemos querido hacer pruebas porque alguna vez yo estuve en una conferencia de luminarias especializadas en la cinematografía y básicamente tiene que ver con la frecuencia del LED, que en el caso de la mayoría de estas luminarias arquitectónicas es de 50 a 60 Hz. Y yo quería hacer pruebas cinematográficas, todavía no las he hecho porque las que encontré en el mercado son una locura en los precios, ¿no? Y nosotros somos de las marcas un poco más costosas a nivel mundial o de gama, digamos, más alta, y nosotros éramos baratos con respecto a las luminarias que se ofrecen en el mercado a nivel de cinematografía. Entonces yo sí quisiera hacer pruebas
porque realmente también tengo la duda de si las nuestras son compatibles con la frecuencia, digamos, de las cámaras, pero tiene que ver justamente con esos pulsos de eléctricos. Carolina, ¿te ayudo con esa Sí, respuesta, Caro? sí. Mira, lo que pasa es que ahí básicamente es un problema eléctrico frente, digamos, al cálculo del neutro. Entonces, cuando tú no tienes calculado el neutro lo que hace es que todo, digamos, Se entrecortó. Lucas. el neutro. Cuando tú no tienes bien calculado el neutro, puedes tener muchos problemas frente al tema de iluminación, sonido, video. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando estás haciendo, digamos, proyectos de iluminación de LED es calcular eléctricamente lo que es el neutro para que no tengas el problema que estaban hablando allá, ¿sí? Eso lo que finalmente pasa es que toca que hacer una consultoría para poder eliminar esos posibles fallos, ¿sí? Y otro es que tienes que tener, digamos, unas protecciones adecuadas frente a la eléctrica, o sea, cada circuito de cada sistema tiene que ser individual y cada circuito también debe tener su sistema de protección de DPS. Entonces, eso es una cadena para poder evitar eso. Muchas veces pensamos que es básicamente la luminaria la que lleva el problema, pero no, es un tema más eléctrico. Hola. Hola, ¿se escuchó? Daniel está poniendo una aclaración. Daniel, tú puedes abrir el micrófono y dar la aclaración. Aquí hay varios de mis distribuidores que están tomando también la clase, que ellos son más duros a nivel eléctrico que yo. ¿Ahora a mí me escuchas? Sí. Bueno, no, les comento una cosa. Lo que acabaste de mencionar, ¿fue Oscar? No, disculpen, pero no lo tengo claro. Es respecto cuando uno dimeriza, pero en la luminaria, el fliqueo en la luminaria. Entiendo que la pregunta estaba más relacionada es con el fliqueo en la captación de la imagen, cuando uno dimeriza las luminarias, o sea, el fliqueo en la cámara, exacto, en la imagen de la cámara. Sí. Eso sucede básicamente por dos motivos. Uno es la frecuencia en la que la cámara toma las imágenes. Quiere decir que entre más profesional sea la cámara, vamos a tener una frecuencia mucho mayor. Por ende, entre más tomas haga la cámara, menos fliqueo va a haber. O sea, entre una cámara más profesional sea, prácticamente no se va a poder captar ese tipo de fliqueo, ¿sí? Y entre más amateur, pues la cámara evidentemente se va a notar más. Eso es una de las primeras cosas. La segunda es, normalmente cuando hablamos de luminarias profesionales, cuando hablamos de luminarias que se trabajan a través de corriente, y en este caso que a través de dimerización DALI, en ese caso, como se está trabajando por corriente, no hay una frecuencia en la cual pongamos a parpadear el LED para poder ver menor intensidad, sino que la corriente es constante, pero de menor intensidad. Por ende, el fliqueo en luminarias con corriente, con driver de corriente, en este caso, cuando hablamos de sistemas DALI sobre todo, casi que se evita ese tipo de cosas y casi que no se va a notar. Muy diferente a cuando utilizamos luminarias un poco menos profesionales o, por ejemplo, cintas de LED, que se utiliza mucho. La cinta de LED, por ejemplo, es a 24 voltios. Al ser 24 voltios, para poder dimerizar ese tipo de LED, de fuente de LED de 24 voltios, se utiliza un tema que se llama PWM, que es básicamente pulso, modulación de pulsos por su ancho. Entonces, es básicamente, uno le entrega una potencia en un ancho y en una frecuencia determinada, y si quieres dimerizar, pues reduces ese ancho de esa frecuencia. Entonces, finalmente, eso es lo que hace que cuando uno esté grabando luminarias que son un poco menos profesionales, lo hablo en este caso, una cinta LED, a pesar de que puede ser muy buena, pero no es la aplicación ideal, es un tema más de frecuencias en las cuales se está trabajando. Para poder dimerizar, se baja la frecuencia del PWM y básicamente por eso pasa el fliqueo en algunas luminarias a través de la imagen de la cámara. ¿Con DMX también se evitaría?
Vuelve y juega, depende mucho del tema de la fuente, porque yo puedo tener una luminaria 24 voltios con DMX, igual el driver sale 24 voltios la salida y la dimeriza a través de PWM. Okay. Si yo tengo una fuente de corriente, o sea, si el driver es de corriente constante, eso ya lo tienen que hablar es con el especialista de iluminación, en este caso, pues la persona que les está vendiendo las luminarias, tienen que verificar si la luminaria es de corriente constante o es de voltaje. Si se va a dimerizar la luminaria por voltaje, en este caso 24 voltios, 48 voltios, casi siempre se dimeriza por PWM en su salida del driver, hablando de la salida del driver. No importa el módulo de control. En este caso puede ser DMX, DALI o 0 a 10 voltios. Si la salida es 24 voltios, seguramente van a tener una frecuencia por PWM, por ende, mucho más probable de que se pueda ver un fliqueo en la imagen de cámaras. Yo tengo igual muestras en Bogotá, así que alguna vez podríamos hacer con alguna cámara, podríamos hacer la prueba. Sería muy interesante. Gracias. Sí. Gracias por la respuesta. Bueno. ¿Más preguntas? ¿Entendió todo? Claro, yo creo que podemos seguir, ya no tenemos más preguntas. Listo. Vale, yo ya terminé. Yo voy a decir rápido. Ah, ok. Henry. Hola, Carolina. Pues bueno, yo creo que el panel de preguntas tendría que pues, ampliarse o en cualquier modo, cualquier inquietud ya tendremos a Carolina, digamos, dispuesta a unirse a este gran proceso de la Academia Somos Todos. Finalmente, creo que hago también una aclaración y el por qué entra en este tipo de temas, y es porque para mí la insistencia del edificio arquitectónico o de la infraestructura para la arquitectura y demostrar en cualquier modo que la academia es la que tiene que determinar ese tipo de exigencia en cuanto a todo el complejo del edificio arquitectónico, y que somos nosotros en cualquier modo los especialistas quienes tenemos que ser llamados directamente pues para no cometer ese tipo de errores. Ejemplo que viene a caso en el Teatro Santander con el hecho de no haber podido administrar en cualquier modo, entiendo desde esta lógica una resaltación en cualquier modo de la arquitectura, precisamente porque se anticipan ciertos procesos y no se pide de pronto consejo. Entonces, uno de los objetivos realmente es que unifiquemos esos estándares antes de pensar en la determinación de las competencias y saber que también nosotros tenemos un Made in Colombia, que en cualquier modo estamos representando de pronto ciertas empresas del exterior al interior y del interior al exterior, pero que en este país se demuestra que tenemos una serie de profesionales extraordinarios que podemos en cualquier modo aumentar ese tipo de exigencia. Creo que pues finalmente este ciclo de conferencias ha sido un barrido muy general. Repito que vamos a empezar a generar otras especies de paneles y de clases mucho más especializadas en ciertos temas, que esto es en cualquier modo un avance muy grande en la determinación y en el compartir nuestros saberes. Entonces, te están haciendo otra pregunta, Carolina. Sí, hicieron, y había otra que no había contestado antes. Esta que están haciendo es con respecto al sistema de control de las luminarias. Cuando yo tengo el sistema de control DALI, yo puedo controlarlas perfectamente una a una, porque DALI, digamos, tiene capacidad de 64 luminarias y yo puedo tener, digamos, distintas interfaces hasta que tengan esa cantidad. Y DALI me permite, si yo quisiera esta o esta o esta o esta, atenuarlas completamente individual. Sin embargo, en el caso del teatro, por directriz digamos, de los diseñadores y del arquitecto, se manejó por líneas. Entonces, digamos que fueron agrupadas. DALI también permite, digamos, como 16 grupos de luminarias, me parece. Entonces se generaron como estos distintos grupos estos 16 grupos, digamos, para poder generar la atenuación.
pero fue más, digamos, por directriz, pero uno podría perfectamente atenuarlas una a una. Mientras que cuando yo estoy atenuando con el sistema de 1 a 10, si normalmente todas las luminarias que estén vinculadas a ese mismo circuito se me van a atenuar todas vinculadas, ¿no? Mientras que si es DALI yo puedo tener la posibilidad de hacerlas individual. Me había preguntado antes para una especie de iluminación de salón de eventos. Yo no quise quizás profundizar en eso, pero me devuelvo un poco a este slide. Cada espacio, dentro de cada espacio tiene requerimientos muy distintos, ¿sí? Y no se hacen, digamos, como un acto mecánico. O sea, dentro de un teatro está la zona, digamos, del foyer o del lobby, y pueden haber, digamos, zonas de pasillo, y luego puede haber una zona de cafetería, y luego una entrada, y luego las sillas, y luego la salida, y cada uno de estos espacios tiene requerimientos de iluminación muy distintos. Si ustedes se remiten al handbook, que ya estamos, digamos, por el 10, en el handbook de la IESNA da específicamente valores para cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación que yo necesite, por ejemplo, espacios que son más multifuncionales, como auditorios, donde en algún momento yo puedo hacer una charla, pero después desbarato mesas y se convierte en una sala de, no sé, eventos de cócteles, y después desbarato mesas y se convierte en otro espacio, yo necesito tener, digamos, normalmente como una iluminación que también sea como multimodal, ¿no? Nosotros, en el caso, digamos, de Guccini, y voy a compartirles un poco una luminaria muy particular que salió justamente este año. Vamos a ver si está acá en el inicio. Es una luminaria que se llama Blade Air. No está acá. A ver. Sí. Esta luminaria que la pueden encontrar aquí en la página, se llama Blade Air, que permite incorporar distintos elementos dentro de la luminaria. Es decir, yo puedo tener en un auditorio que va a ser multifuncional, perdón, paso más hacia adelante, yo puedo tener la incorporación, por ejemplo, de una luminaria. Este es un techo, digamos, convencional, en donde yo tengo, por ejemplo, el audio acá, puedo tener una luminaria de emergencia por acá, puedo tener, digamos, el dispositivo del humo por acá y la iluminación por acá. Y esta luminaria es como todo en uno. Es una luminaria que permite involucrar en distintos tamaños, permite involucrar el audio o una luminaria central, o puede involucrar, digamos, una luminaria como muy puntual, pero también puede involucrar iluminación de emergencia, detectores de humo, este es el multisensor, sensores o, por ejemplo, speakers, ¿no? Y básicamente, digamos, lo que va a permitir es solamente tener un elemento que dentro de él se vayan a incorporar otras funcionalidades. Entonces, para un espacio multifuncional, digamos, puedo incorporar una luminaria de estas características, y obviamente me baso en la IESNA para saber cuáles son los niveles que se requieren en cada espacio, en cada actividad, digamos, o en cada requerimiento o en cada ambiente. Entonces, yo normalmente el ejercicio último que hago es buscar la luminaria. El primer ejercicio que hago es entender el espacio, entender qué es lo que se está necesitando, cuáles son los requerimientos de iluminación, cuál es la arquitectura del lugar, si tiene textura, si no tiene textura, si se quiere realzar o no se quiere realzar, y ver desde dónde se trabaja, si se trabaja desde una iluminación que, digamos, rebote desde las paredes y sea indirecta, o si se maneja desde una iluminación indirecta, esto directa, pero casi siempre hay un concepto, digamos, que va a orientar el diseño de ese espacio, ¿no? Que tiene que ver con los requerimientos también luminotécnicos. Y luego sí paso, digamos, a hacer sugerencias, o pasamos con nuestros distribuidores, pasamos como tal a hacer sugerencias de las luminarias que se pueden incorporar en distintos lugares. Esta como tal es una luminaria muy interesante que les recomiendo que la evalúen, porque para espacios, digamos, de estas categorías es bastante versátil. Hay otra pregunta. ¿Alguna vez has trabajado en una sala o edificio en donde una pieza teatral o ballet u ópera, el director ya haya aprovechado la iluminación arquitectónica para su obra? Y si es así, ¿cómo lo sincronizan
el trabajo entre el diseñador y el edificio, la iluminación artística y la arquitectónica. Digamos que lo fundamental es que justamente haya una capacidad de atenuación de la luminaria bastante versátil y que haya una capacidad de control bastante fuerte en la iluminación arquitectónica para poderla incorporar dentro de lo teatral. Entonces, en el caso puntual, digamos, mío, yo no lo he podido hacer, digamos, aquí en Colombia. Nosotros tenemos realmente en Colombia muy poquitos auditorios, pero esto sería posible, por ejemplo, en el caso del Teatro Santander sería posible porque existe la posibilidad de controlar las luminarias y atenuarlas al máximo. Entonces yo podría perfectamente, no sé, como iluminar solamente una franja donde va a estar un actor trabajando y luego pasa a otra zona y de pronto en otra silla está otro personaje. O sea, uno sí podría, digamos, como diseñar el auditorio pensando en esta posibilidad, ¿no? Como obtener, digamos, una atenuación. Si uno tuviera la atenuación 1 a 1, uno podría tener un foco de luz puntual sobre un personaje y las otras completamente apagadas y hacerlas parte de la obra perfectamente. Pero lo que se necesita es como esas dos posibilidades, que la luminaria, digamos, tenga esa posibilidad de atenuación y el sistema de control sea también, digamos, compatible para eso. ¿Nos puedes compartir esta información? Lo de la luminaria la encuentran en Igutzine, lo pongo acá por mensajito, si es esta información a la que se refieren, pero la luminaria se llama Blade R. Digamos que como referencia, nosotros en el Teatro Santander utilizamos una luminaria que se llama Laser Blade, que fue la primera en el mercado. Después de esta luminaria, y esto lo digo, digamos, con orgullo, porque a veces uno cree que los espacios colombianos tienen que ser hechos como a lo no me jode, con la luminaria más mala del mercado, y resulta que no, que nosotros aquí en Colombia hemos logrado espacios súper públicos y con un solo peso, digamos, sin un peso, y han sido realmente como espacios muy dignos de lo que tienen. En el caso del Teatro Santander se manejó con esta luminaria, que es la luminaria Laser Blade, que fue la primera luminaria en el mercado más o menos en el 2010. Después de eso hay miles de copias de esta luminaria. De hecho, Igutzine es una de las marcas más copiadas a nivel internacional. Y nosotros también tenemos, por ejemplo, como trabajo aquí en Colombia, la Galería de Santa Fe en Bogotá, si la pueden visitar. Y este también es otro ejemplo de un espacio, por ejemplo, multifuncional, en donde se trabajó mucho más con rieles, porque en el espacio de Galería Santa Fe puede haber, por ejemplo, un performance, o puede haber un auto instalado, o puede haber una exposición de arte en el contorno, y las luminarias tenían que permitir la posibilidad de moverse de un lado a otro, atenuarse, y ahí fue, digamos, un sistema de iluminación que yo pudiera instalar un cuadro de Andy Warhol si quisiera, y tiene, digamos, las características y el nivel para iluminar un cuadro de Andy Warhol, pero también si quiero hacer un performance de unas semillas, como súper tranquilo, también lo pudiera hacer, ¿no? Y el sistema, digamos, de iluminación que está en la Galería Santa Fe también tiene sistema de control de aliento. Entonces, esto para que vean que realmente es viable. Lo que se necesita es un poco más de creatividad, digamos, frente a nuestros proyectos, y pensar mucho más en cuál es el concepto del espacio y lograrlo. O sea, no tienen que ser espacios gigantescos, ni tienen que ser del super mega wow, ni con el super mega presupuesto. Realmente saber en dónde se pone la luz, y basado en eso uno puede, digamos, lograr proyectos muy buenos. Tengo otra pregunta, Carolina. Sí. En cuanto a la historia de la iluminación arquitectónica en espacios escénicos para proyectos culturales, se podría hablar de una historia de tendencias, de que a través del tiempo se han ido utilizando herramientas, desechando herramientas que han creado tendencias en algún momento estéticas. Hay como un estudio sobre eso. No sé si haya un estudio sobre eso, pero tú me haces remitir un poco a... Yo siento que la iluminación arquitectónica parte de la iluminación escénica. La mayoría, yo estuve un tiempo en Argentina y de hecho la iluminación la traigo un poco de ahí. Y la mayoría o casi todos los iluminadores o los diseñadores de iluminación arquitectónicos han venido de un trabajo, de un ejercicio escénico. Deli Sirlin, Edgardo Boque, Carlos, ahorita se me fue el nombre,
Fernando Piedra, el iluminador de Fito Páez, por ejemplo, todos han venido en ejercicio escénico que han derivado después en iluminación arquitectónica. Elie Seidlin, por ejemplo, tiene un documento de todas las bases luminotécnicas y en general, digamos, luminotécnicas, y está basado básicamente en su ejercicio inicial teatral, y luego derivó en la arquitectura, y ella sigue haciendo, digamos, iluminación para teatro. Y lo que yo tengo entendido a nivel internacional es que justamente del aprender a ver luz en un espacio escénico han salido casi todas las herramientas para iluminación arquitectónica. Y las mediciones, digamos, que nosotros rodamos en general de cálculos y tal, parte de ese mismo ejercicio profesional que se hacía a nivel escénico. Yo creo que es más, es primero el escénico y luego el arquitectónico. Ahí quisiera yo agregar, Carolina, y es que es importante que nos detengamos en cualquier modo en la concepción del edificio para la escena, y es que luz, el color es luz. Es decir, ahí nos remontamos también a teorías después de la Bauhaus, o antes también con cuando el elemento no se vuelve solamente, y es una teoría de la Bauhaus a propósito, y es cuando el elemento se convierte no solamente en práctico, sino también en bello. Entonces, finalmente, lo que se intenta es asumir que el teatro, como también en el pasado en la arquitectura, en la concepción del teatro clásico, la arquitectura, en cualquier modo, no era transformada todavía desde el punto de vista de iluminación, es decir, era ambiental, era más atmosférico, había puntos mucho más en donde se generaban esas grandes sombras a partir del teatro barroco, del clásico y del teatro a la italiana. Pero una vez que parte el diseño, como Bauhaus, en cualquier modo, cuando después de la Segunda Guerra o durante la Segunda Guerra Mundial, se empieza a determinar el objeto, ¿sí? También al centro de ese microuniverso. Entonces, lo que se hace con la iluminación es absolutamente esa razón que tiene que entenderse como dibujante también de la luz, es color, el color es luz. Es decir, la ausencia absolutamente, y ahí es donde se empieza, ahí es donde se empieza a determinar, la industria empieza a determinar esos lineamientos en favor del volumen arquitectónico, y ya en cualquier modo lo que hacen las grandes empresas es pensar primero en la forma, en esa pintura, pero no basada en donde la luz tiene que ser, digamos, ya incluida dentro de un espacio sin que se note, en cualquier modo. No pasa lo contrario de lo que pasaba en el pasado, esas grandes lámparas que adornaban barrocamente los espacios. Ahora lo que se intenta es empezar a tener una fusión entre el objeto y digamos, entre el objeto y la iluminación, que es absolutamente basada en el color, que es la teoría desarrollada a partir de la concepción del teatro y del edificio arquitectónico en términos modernos. Y pues obviamente todas las teorías de los arquitectos, los dibujantes, los diseñadores, los escenógrafos, los diseñadores industriales, atención. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta un momento algo, y es el cómo y la forma de un diseñador industrial aprovecha la composición del lumen para poder transformar en un objeto y hacer que el mismo teatro sea un objeto absolutamente único, y pues que tenga obviamente una vida propia, independientemente de la que le da la escena. Sí. Y digamos que tú haces hincapié algo que yo, digamos, también marcaría un poco más, y es justamente en que la iluminación arquitectónica no es solamente funcional, sino que tiene unos efectos también en términos de percepción emocional bastante fuertes, ¿no? Y justamente lograr esa transición lo más suave posible, digamos, va a permitir que el ojo se adapte lo más posible también, digamos, a la introducción de la sala y a percibir como tal esa arquitectura. Cuando yo solamente lo trabajo desde el punto funcional, yo estoy pensando directamente en la lamparita que voy a poner, y se pierde como tal toda la magia, siento yo, en general de la iluminación. O sea, lo más importante aquí tiene que ser como tal el concepto. Si uno se remite como tal arquitectos como Le Corbusier o Toyo Ito, ellos pensaban mucho más en la luz como tal, como materia de trabajo, donde la luz entraba, por ejemplo, a través de su arquitectura, o la luz se trabajaba a nivel, digamos, ya sea, por ejemplo, de fabricación arquitectónica de una luminaria gigantesca, porque en ese momento
todos los formatos de las luminarias eran grandes, pero ellos los incorporaban como parte de su arquitectura y no estaba completamente deslindado como lo vemos hoy en día. Hoy en día realmente estamos viendo unas cosas que son realmente como aterradoras en cuanto a la iluminación arquitectónica, y es poner panel LED a lo no me joda en todos los lugares, y se está perdiendo como tal realmente el sacarle un poco como más de jugo a lo que se está diseñando. El proyecto del Teatro Santander, ¿se hizo un análisis del entorno, del contexto para tomar decisiones frente a la iluminación? Sí. La decisión de la iluminación de fachada fue casi que un acto político. O sea, fue una decisión de transformación de ese espacio urbano, que actualmente es bastante delincuencial, y ya se tienen referencias a nivel internacional que realmente cuando yo hago una intervención de fachada de un elemento bastante, que además me convoca, que además es cultural, que además agrupa, pues yo voy a tener un impacto urbano bastante fuerte, y realmente el Teatro Santander lo está logrando un desplazamiento de la inseguridad, y que la gente, de hecho Bucaramanga no tenía un teatro de estas características, y en este momento pues está permitiéndose, digamos, tener unas obras de muy alto nivel allá, y la gente está pudiendo acceder a un teatro de muy buena calidad, y esto hace que obviamente se genere un desplazamiento de la inseguridad en ese lugar. ¿Sabes qué tipo de luminaria usa la Torre Colpatria? La Torre Colpatria debe utilizar una especie de pixel, ¿no? Que debe tener involucrado el RGB, digamos, o los 3 chips de LED en sí mismos, y normalmente este tipo de luminarias tienen involucrado el DMX, si permite como un control mucho más rápido que el DALI. Normalmente cuando se trabajan en fachadas o en espectáculos, el sistema de control DMX es mucho más rápido en términos de respuesta, y este es como si fuera un píxel como lo que nosotros vemos en la pantalla, pero un poquito más grande, solo que tiene 3 chips de LED incorporados, el G y el B, pero digamos que este tipo de píxeles se consiguen como en muchísimas marcas. Había alguien que me había preguntado algo con respecto a los filtros de luz, que si al poner un filtro no se atenuaba la iluminación, y lo retomo un poco con esto. En el caso de la iluminación con LED, como parte de, para los que somos más antiguos, y esto ya me lo han escuchado varias veces Daniel y Lucas, pero vuelvo a repetirlo para los que no lo manejen, pero los que somos más veteranos, cuando teníamos el control del televisor, era un LED verde y un LED rojo, o muchas veces en las calculadoras solamente aparecía el LED verde y el LED rojo. Solamente hasta que Nakamura descubre la posibilidad de generar una luz azul a partir de un chip de LED que le mete varios filtros de tierras raras, cuando logra conseguir la luz azul y se logra ese RGB, es cuando se permite la emisión de la luz blanca, ya sea por la combinación de estos 3 colores, que normalmente da una luz blanca muy fea, que es lo que está pasando teatralmente. Actualmente muchas luminarias de teatro tienen solamente el RGB, y por eso dan un blanco que es desastroso, que es un blanco frío, azulado, bastante feo. O porque también a partir del azul le generan otras capas de tierras raras para poder tener la emisión de luz blanca. Entonces yo como tal en iluminación LED yo no manejo filtros de colores. Yo puedo manejar reflectores, por ejemplo, que me suavicen la luz, o reflectores que me manejen ópticas elípticas, o reflectores que me abran o me cierran ópticas, pero yo como tal no manejo filtros de color, porque ya como tal lo que yo haría desde la base es tener un intercambio o un array o un arreglo de diferentes chips de LED para que me emitan como tal o un color o una temperatura de color específica. Eso tiene que ver, Carolina, con que el sistema de LED es un sistema aditivo. Entonces, cuando se utilizan filtros, se están utilizando en sistemas, lo que hace el filtro es sustraer ciertas longitudes de onda que crean el color de la luz blanca. Entonces, utilizar un filtro en una luz que tiene tan poca índice de reproducción cromática no es muy recomendado. No tiene sentido hacerlo. Sí. Y digamos que también
o sea, yo no sé qué tan actualizadas estén realmente las luminarias escénicas en RGB, pero yo sí he visto principalmente el problema de la temperatura de color, o sea, que no es RGB white o RGB ámbar, que por lo menos permita dar como una mayor calidez en el tono del blanco, sino que normalmente es un tono frío generado por el RGB. Y la otra problemática que se genera muchas veces es que cuando yo tengo los chips de LED separados, tengo uno rojo, uno azul y uno verde en un arreglo distinto, digamos, yo voy a tener en la sombra, yo no voy a tener el cian, el amarillo y el magenta, digamos, voy a tener Pues en eso se ha ido avanzando. Creo que incluso hay luminarias que tienen hasta 7 colores para intentar rellenar un poco más la curva. Y en cuanto a la mezcla, se hace una premezcla antes de la siguiente óptica. Entonces, del chip ya sale premezclado el color. Sí, que es lo ideal. Entonces, cada vez ha ido avanzando más, pero realmente aún no se llega a un índice de reproducción cromática tan bueno como para que se entienda. Cada vez hay aparatos mejores, pero digamos que se demora un poco. En el caso digamos que nosotros solamente tenemos dos fuentes de luz que tienen reproducción cromática al 100%, la incandescente y el sol. La tecnología LED ha logrado, por ejemplo, las luminarias que están en la Galería de Santa Fe son un índice de reproducción cromática superior a 90, 95 más o menos. Uno puede llegar en el LED hasta 97. Hay LED que llegan a esa reproducción cromática, pero al 100 no. O sea, el que les diga que tiene reproducción cromática al 100 es mentira. Hola. Bueno. Yo creo que hemos avanzado mucho en el tema, Carolina. Yo no estoy viendo así como más preguntas, no sé si... Hola, ¿me escuchas? Les dejo acá de todas formas mi mail. Dale, Henry. Carolina, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Sí, Carolina, cosa que entonces, pues, muchachos, que revisamos, pues lo revisamos y ya. Vale, entonces, Carolina, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente creo que se abre un espacio maravilloso, que es también la conexión que tienen que tener los diseñadores también de iluminación. Henry, si quieres hacer un cierre, que no te estoy viendo. ¿No me estás escuchando? Caro. Fuera halógena. Carolina. Hay una última pregunta. Si fuera halógena, ¿hubiera sido posible buscar una atenuación con filtros? Sí. Sí, la luz halógena sí permite, digamos, fácilmente la atenuación con un filtro, porque la halógena y yo tengo entendido que la halógena aparte es una incandescencia, es un incandescente. Entonces sí se puede. ¿Usted cree que se tienden a desaparecer los filtros de luz para la luminaria LED? Sí. No tiene sentido utilizar filtro en la tecnología LED. Justamente porque cada chip de LED puede tener ya una temperatura, puede tener un color específico o una temperatura de color específica, entonces no tiene sentido realmente utilizar un filtro sobre él, sino que yo voy a intentar es mezclar los 256 colores con la mezcla de estos tres, del rojo, del verde y del azul. Henry, te habla por micrófono. Bueno, ¿me escuchas, Carolina? No estoy escuchando a Henry. Hola. Hola, Carolina, ¿me escuchas? Hola. Claro, gente está despidiendo la reunión. Sí, Henry, dale que ahí te estamos escuchando. Bueno, entonces, compañeros, muchísimas gracias. Mañana la conferencia tampoco... ¿Soy yo? Ya, desde ya soy yo. Ah, ok. Perdón. A ver, Carolina, definitivamente muchísimas gracias. Este espacio queda abierto. Gracias por ser parte de nosotros. Esta iniciativa de todas maneras muy loable que estamos teniendo todos. Muchas gracias al equipo que sí se ve, que es la parte trasera, digamos, el que estamos construyendo este tema de las clases virtuales. Mañana tendremos la
la conferencia con nuestro compañero Pablo Restrepo. Y pues una vez más para invitar muchísimas gente, más gente para unirnos en este gran proyecto que me parece que es una manera inteligente de pasar al menos la angustia para no llegar a la gastritis aguda, que es importante también determinar en este periodo. Pero gracias, Carolina, muy amable. Pienso que eres una gran profesional y que eso es fantástico, digamos que ese tipo de... Y gracias a los que estamos escuchando este tema y mañana entonces nos veremos. Yo creo que es bueno anotar también tu mail, los datos de Carolina están en el grupo. Digamos que hay que compartir todo este tipo de experiencias maravillosas para poder construir ese sueño de la infraestructura para el espectáculo en Colombia y que seamos nosotros los que demos las directrices con todo este gran saber que tenemos. Muy amables por su compañía. Gracias de nuevo, Carolina, te abrazo, Dios te bendiga. No, gracias a todos ustedes por este espacio. Nos vemos mañana. Un abrazo. Dale, dale. Perdón, espera, tú dijiste la charla de mañana, ¿de qué es? Es a las 5, es con Pablo Restrepo. Pablo Restrepo, sobre el actor, no me viene, sí, no me viene por ahí no está el señor Pablo Restrepo para que nos inviten mismo. Hola. Compañeros, una acotación, acabaron de extender la cuarentena hasta el 11 de mayo. Ok. Haremos charlas de aquí al 11. Haremos, entonces vamos a empezar a programar más la agenda. La charla de mañana se llama El arte del actor y su relación con los oficios de la escena. El señor Pablo Restrepo, actor, músico, director y productor en artes escénicas de Colombia. Pues de esa manera yo creo que, bueno, yo soy un tipo supremamente positivo y creyente, entonces, pues que esta sea una oportunidad realmente de una pausa que se hace para poder reorganizarnos todos y en medio de todo este sufrimiento, como dije antes, hemos vivido, y como dijo sabiamente el maestro Jairo Santa, hemos vivido siempre en una pandemia en este país y en muchos países en donde nos ha tocado aguantar mucho. No veo por qué en este momento, en medio del miedo, no podamos continuar a aguantar. Entonces, y qué mejor que intercambiando nuestros saberes. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, Henry. Chao. Para todos, se ha habilitado, muchachos, se ha habilitado el nuevo correo que es higacademia@gmail.com. Todas las preguntas que requieran o documentos que de estas charlas han venido saliendo, nos lo pueden solicitar a este correo y estaremos prestos para hacerles llegar la información. Y a partir de mañana también por el canal de YouTube, también todas estas charlas las vamos a empezar a pasar para que estén todos atentos. ¿Listo? Buena noche. Muchas gracias. Hasta mañana, buenas noches. Gracias a todos. Chao. Bueno, chao. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias a todos.